próximos años de la Argentina. Lo llevo ahora un poco, no al día de hoy, pero dentro de 15 días. El 15. No, bueno, un poquito más, el 15 de septiembre, el día que entra el proyecto de presupuesto que manda el Poder Ejecutivo al Congreso. Tiene además una connotación muy importante, porque tiene que reflejar algunos de los acuerdos de reducción del déficit fiscal acordados con el Fondo Monetario. Ustedes no solo en su rol de gobernadores, sino también presidente del Partido Radical, Juan, de rol de liderazgo en importante parte del peronismo. ¿Cómo están viendo esa negociación? ¿Cuáles creen que es para encontrar esa senda para acordar una reducción del déficit? Además, los dos fueron diputados nacionales, así que también conocen mucho de la dinámica legislativa. ¿Cómo están viendo ese proceso y cuán optimistas son de que se pueda llegar a un acuerdo para un presupuesto 2019 que cumpla esos requisitos? Yo soy optimista. Nosotros tenemos que trabajar para tener un presupuesto que contenga pautas de reducción del déficit fiscal, indudablemente. Creo que, naturalmente, a ese consenso se llegará después de un debate en donde tenemos que acostumbrarnos que consenso en la Argentina y en cualquier país del planeta Tierra significa que las cosas no son 100% como propone A ni 100% como propone B. Es un delicado equilibrio en donde de una base realista decimos, bueno, tenemos que reducir el déficit de determinada manera, esta es la propuesta. Estamos trabajando ya y estamos conversando. Una es discusión de reducir del déficit, indudable, la Argentina lo tiene que hacer. Tenemos que hacer una pequeña aclaración. Hay que reducir el déficit del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales, porque si no el problema es el mismo. La composición de ese déficit hoy en la Argentina, en términos de volumen, es 90% Estado Nacional, 5% Provincia de Buenos Aires, 5% a la sumatoria de las 23 restantes provincias argentinas. Cada uno tenemos que hacer nuestra cuota aparte a efectos de que nuestro distrito cierre con equilibrio fiscal. Este año mi provincia va a cerrar con equilibrio fiscal. Ahora bien, aparte de eso, entre todos tenemos que ayudar a ese 90% del déficit que está en el gobierno nacional. Y en ese marco, creo que tenemos que sentarnos a discutir gastos, sin lugar a dudas, cuidando de una tentación que la transfer, porque ya lo hicimos en la Argentina, entonces el que se quema con leche ve una vaca y llora. Si nosotros hicimos una cosa parecida, transfiriendo gasto a las provincias, principio de la década del 90, salud, educación y demás, sin los recursos necesarios, también mejoramos un poco el perfil del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, pero llevamos a las provincias a la explosión que vivimos todos los argentinos en el 2001. Entonces, no tenemos que transferir de jurisdicción al déficit, tenemos que solucionar el problema del déficit. Entonces, si yo tengo una infección en este codo y entonces, como es menos doloroso, me hago una operación en este dedo, estoy en problema porque la infección acá va a seguir. Entonces hay que parar el sangrado de ese déficit, no solo achicando en otro lugar. Entonces ahí es donde nos tenemos que sentar. Que no es simpático hacerlo, estoy totalmente de acuerdo, pero lo tenemos que hacer porque es realismo puro. Y acá tengo una disidencia respecto de lo que pareciera políticamente correcto. Yo no quiero llegar al equilibrio fiscal para agradar a los mercados. Quiero hacerlo para no depender de... No suficiente. Si la reducción del déficit es a costa de matar cualquier posibilidad de competitividad de los sectores productivos de la actividad económica argentina, ¿de qué sentido tiene hacerlo? Entonces, por eso es una situación compleja en la que tenemos que hablar de gastos y también de ingresos. No estoy diciendo que haya que subir impuestos. Sí estoy diciendo que tenemos que salir de niveles de ilusión de casi el 40% de nuestro Producto Bruto. ¿Por qué? Porque lo que pagamos de impuestos, pagamos muchos impuestos y hay algunos sectores que no pagan impuestos. No porque estén fuera de la ley, algunos están fuera de la ley, hay que combatirlo. Otros
porque tenemos un marco normativo que genera determinadas diferencias. Entonces, me parece que en esas cosas tenemos que trabajar sin prejuicios, sentándonos con la lógica de pensar, bajemos el déficit, generemos justicia tributaria para que todos paguemos algo parecido, y tercero, por cierto, en definitiva, pensemos que ese bajar el déficit no sea a costa de matar la actividad productiva, ¿no? Gracias. Alfredo. En líneas generales, yo soy optimista que el presupuesto tendrá sanción en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y un presupuesto que va a ir en dirección de lo que ha pactado el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional acerca del déficit, básicamente. Creo que esa va a ser una buena señal. Y si bien las preguntas refieren a la coyuntura, y eso es de la coyuntura, porque inmediatamente deberemos, el gobierno ingresará en principio el presupuesto el 15 de septiembre, yo creo que estamos obligados a mirar un poco más allá estratégicamente el punto, y me parece que Juan Manuel tocó algunos de ellos, que es hoy básicamente el déficit. Al principio de este gobierno, buena parte del déficit lo tenían las provincias y el gobierno nacional. Hoy hay muy pocas provincias con déficit, particularmente la provincia de Buenos Aires, a pesar de que en el pacto fiscal todas las provincias ayudamos mucho para que la provincia de Buenos Aires recuperara el fondo del conurbano. Y creo que esa mirada estratégica requiere de que sigamos, vulgarmente hablando, rascando el tarro del gasto estatal. Creo que hay mucho por hacer en materia de eficacia y de eficiencia del gasto en las provincias que ya no tenemos déficit y en el Estado Nacional, fundamentalmente en el Estado Nacional, en las provincias también. No se ha trabajado en el tema del gasto y no lo va a resolver el presupuesto 2019. Es una cultura de gestión del día a día de gastos improductivos que tiene el Estado, que permitirán ir bajando impuestos paralelamente a bajar ese gasto. Y me parece que eso requiere mucho liderazgo, mucho acuerdo, porque es un cambio cultural. O sea, el empleo público ha funcionado en la Argentina, en las provincias y municipios, pero también en el Estado Nacional como un seguro de desempleo indirecto, ¿no? Muy malo, muy arbitrario, y hay que ir saliendo de esa situación para controlar el gasto. Hay provincias que hemos hecho ese esfuerzo, en Mendoza en particular, por primera vez en la historia de Mendoza, ¿no? Registrado del 83 a la fecha, nosotros tenemos 5.000 empleados menos y no hemos parado de contratar gente, médicos, policías, enfermeros, pero sí hemos jubilado y hecho procesos de cesantía que están funcionando y que permiten por primera vez, en vez de seguir creciendo en el empleo, bajarlo. Y me parece que eso se puede hacer en muchísimas otras provincias y se debe hacer en el Estado Nacional. Es un cambio cultural. Yo antes, mis asesores y demás me decían en campaña que no dijera esto. Yo lo dije en campaña y salí votado. Y nadie se sorprende que lo hayamos hecho. Y lo hemos hecho con ecuanimidad y creo que ha ido funcionando. Y por el lado de los ingresos, digo que coincidir con Juan Manuel, me parece que hay mucho por hacer en el lado de los ingresos. Y cuando uno habla así, y más en un foro empresario, se prenden las luces rojas, que es aumentar impuestos. Yo al contrario, creo que se puede seguir bajando impuestos en la medida que se baje ese gasto, pero también agregando casi un 40% de nuestra economía está en negro, y se ha hecho muy poco en esa dirección,
Y creo que debemos hacer más y que la clave de eso está en la legislación laboral. Y que creo que, por eso insisto que si miramos solo la coyuntura, vamos a estar mirando el dólar y vamos a tener los problemas de hoy, y sé que vamos a salir y los periodistas nos preguntarán sobre el dólar. Pero la verdad que si no, nosotros más que nadie tenemos la obligación de dar esa mirada estratégica. La Argentina tiene que hacer ese cambio cultural. Yo creo que el presidente Macri tiene convicción de construir un capitalismo serio en la Argentina. Y creo que hay que apoyarlo. Sí o sí hay que apoyar ese proyecto de construcción de un capitalismo sano, de un capitalismo serio en la Argentina. Buena parte de los argentinos quieren, una gran mayoría, quiere consumir como en los países capitalistas serios, pero no quiere producir como en los países capitalistas serios. Entonces, es un cambio cultural, hay que convencer que una cosa va de la mano de la otra. Y probablemente para un empresario, y en este foro, es decir, ¿cómo vamos a convencer de eso? Va de suyo, claro, va de suyo para ustedes. No va de suyo después de años de fomentar que prácticamente el Estado era el que creaba riquezas, cuando es el sector privado el que crea riquezas de manual. Sin embargo, lo hemos tenido que explicar y es contracultural esa tarea. También creo, y aquí sí me permito tener una pequeña diferencia, que esta cultura populista se creó con actores políticos, sindicales y empresarios que generaron esta cultura populista. Y la única forma de cambiar esta cultura no es con cadenas nacionales, con campañas de marketing, es con actores políticos que cambien esa cultura, con actores empresarios, con actores sindicales que cambien esa cultura. Y yo creo que la élite empresaria, política más que nada, sindical, tiene una gran obligación de pactar esos cambios para que realmente podamos vivir en un país con un capitalismo serio, que creo que la mayoría de los argentinos lo queremos, aún no definido con estas palabras que le pongo yo, pero que teóricamente son las correctas, creo, entiendo. Gracias. Voy a tomar, Alfredo, tu última parte de tu exposición sobre los acuerdos que planteabas entre el sector privado, el mundo sindical y la política, para llevarlo a otro tema que es de coyuntura, pero que es también estructural, o digo que no puede ser solo pensado en la coyuntura, que tiene que ver los escándalos de corrupción que surgieron en las últimas semanas, sumado a la discusión también sobre financiamiento de la política que se dio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cosas creen, y quizás si tuvieras que pensar cuáles son los contenidos de esos acuerdos, qué cosas deberían cambiar estructuralmente en la Argentina y cómo, que a veces es lo más difícil, para poder tener una agenda institucional para los próximos años que permita dejar atrás algunos de esos problemas? Bueno, sin duda alguna, vuelvo a lo mismo, instituciones fuertes. Entre esas instituciones fuertes, nosotros necesitamos otro poder judicial. Necesitamos un poder judicial muy eficaz, simple, de decisiones simples, orales, y ese poder judicial no lo estamos consiguiendo, pero creo que en materia de corrupción sí estamos teniendo una buena noticia. Yo sé que impacta negativamente sobre los mercados. Que alguna vez tenemos que hacer el clic, y ese clic es esta oportunidad, es esta, no es otra oportunidad. Y no lo digo desde el punto de vista místico, lo veo desde el punto de vista que hoy hay mayor libertad individual, que los ciudadanos son mucho más libres, tienen muchas más herramientas, pero que hay un desafío político de articulación de esas individualidades, que es liderazgo, ideas claras, no tratar de congraciarse con todo el mundo, ese toma todo,
de líderes que son demagógicos porque quieren representar el interés general en el discurso, pero también representar los intereses particulares sumatoriamente. Y me parece que hay que tomar decisiones. Yo, humildemente, pongo ejemplos. Nosotros hemos tomado decisiones fuertes y no han sido fáciles. En el campo de la educación pública, nosotros incorporamos el ítem aula, que es un ítem, es el 10% del salario del docente, para el docente que está frente al aula y que no falta más de 10 veces en el año y 3 veces en el mes, no sumatoriamente, sino 3 veces en el mes, no, hasta 10 en el año. Y fue durísimo, pero durísimo, durísimo. No lo comprendía al principio ni mi propia familia, que son de educadores. Y hoy es un valor entendido en sí mismo, que ha mejorado la educación pública, que ha mejorado la matrícula del sector público y ha decrecido la del sector privado. Y hoy no tenemos, vamos a cumplir este año los 180 días de clase por segundo año consecutivo después de muchísimos años. Los paros ya no existen y y la calidad ha mejorado muy poquito en matemática y en lengua, pero para mejorar la calidad en matemática y en lengua y la asistencia en el secundario y los rendimientos en el secundario, necesitábamos que el docente se encontrara con el alumno en el aula. Eso tan elemental como eso, y lo hicimos. Y ya no ha sido un costo menor, pero hoy día es mucho más valorado el concepto del interés general, de estar funcionando el sistema educativo a pleno. Nos falta mucho, pero están sentadas las bases. Hemos dado una batalla por regular el fracking, la estimulación hidráulica, porque queremos explotar vaca muerta desde Malargüe. Creo que lo explicó Iguacel y ayer el presidente. Estamos con una posibilidad muy cierta, y ya hay pruebas exitosas, de una empresa en particular, y estamos esperando a otras empresas para ello, y creemos que lo vamos a lograr, y hemos regulado con un decreto. Tuvimos muchísimas protestas acerca del fracking, pero muchísimas. Sin embargo, creemos que vale la pena pagar ese costo por el interés general de volver a ser una provincia petrolera y agregarle a nuestra matriz productiva un ingreso de recursos importantes como es el petróleo. Y tomamos esa decisión y fue con costo. Y todavía los estoy pagando. Pero no se puede congraciarse con todos a la vez. Modificamos, hoy es la segunda ciudad que tiene en Latinoamérica, que tiene regulado las aplicaciones de movilidad urbana, Uber, etc. Y lo regulamos antes que vinieran a Mendoza y para que no generaran esos conflictos de violencia que hay en otras ciudades. Los propietarios de taxis hicieron movilizaciones, fueron a mi casa. Yo vivo en un barrio de clase media, no en un barrio privado, con lo cual se manifestaban en mi propia casa. Y bueno, pero tomamos esa decisión y hoy día tenemos una ley de movilidad urbana mucho más amplia que beneficia a la competencia, y tomamos esa decisión y pagamos nuestro costo. Me parece que hoy hay un gran desafío para que tomemos riesgos los dirigentes políticos, como está tomando el presidente Macri, pero también para que tomen riesgo el resto de los actores. Si es que en verdad queremos cambiar. Si queremos cambiar, creo que este es el momento, ¿no? Gracias. Juan Manuel. Yo creo que parto de un preconcepto. El poder es una enfermedad incurable. Nadie se ha curado en la historia de la humanidad de la enfermedad del poder. La única manera de no caer en ella es vacunarse.
La vacuna son las instituciones sólidas y fuertes, como dice Alfredo, coincido totalmente. Necesitamos instituciones que estén por arriba de las personas, con reglas de juego, con normas que estén por arriba de esto. Respecto de la cuestión vinculado a lo que preguntabas, ¿no? Yo quiero escindir dos cosas. Financiamiento irregular de la política por un lado, que lo tenemos que trabajar con determinadas políticas públicas para llevar a eso. El hecho de pretender que porque yo decido que tal persona puede aportar y tal persona no puede aportar, entonces eso va a pasar o dejar de pasar, está demostrado que eso no es así. Entonces, me parece que hay que prender la luz y partir para poder llegar a un lugar donde tenemos que llegar, tenemos que partir del diagnóstico adecuado. Porque si nosotros partimos de una base, vamos a un sistema de financiamiento 100% público de campaña, 100% donde nadie te ponga una moneda, toda la historia, pero sepamos que cada vez que tenemos que discutir el presupuesto, tenemos que decir, bueno, tantas centenas o miles de millones de pesos van al financiamiento de la política. Sepámoslo, digamos, bueno, esto es más barato que sea por otro lado, bueno, pero tomemos una decisión. Si esa decisión no la queremos, entonces regulemos el sistema del financiamiento privado de una lógica razonable, seria, sustentable. ¿Por qué quise escindir una cosa de la otra? Porque no quiero, entre comillas, justificar moralmente la inmoralidad de la corrupción y del cohecho como un mecanismo que, bueno, ya que estaba, entonces, no, una cosa es, trabajemos sobre lo que es financiamiento. Se cometieron errores, aquellos que hayan cometido esos errores, que lo paguen en la justicia, se tiene que ir preso a alguien que vaya, toda la historia. Eso por un lado. Por el otro lado es, reglamentemos y regulemos bien los sistemas a efectos hoy, con los adelantos tecnológicos que tenemos y la visibilidad que pueden tener los procedimientos de contratación y demás, hoy puede permitir lo que hay que hacer, repito de nuevo, es prender la luz para evitar que pase lo que pase. Porque es importantísimo que aquellos que naturalizaron la corrupción como una forma no solo de financiamiento de la política, sino de autofinanciamiento, quede bien determinado. Porque hay gente honesta, decía al principio, no tengo absolutamente ninguna duda de la bondad moral de Alfredo, de un montón de dirigentes políticos que tienen una enorme vocación de servicio y pagamos costos por hacer lo que hacemos. Quiero que quede bien claro quién está de un lado y quién está del otro, porque si no da la sensación que somos todos lo mismo. Entonces, paguemos todos los costos que haya que pagar, pero que esto se esclarezca de la mejor y de la más rápida manera posible. Una vez superado esta instancia o en el medio que superamos esta instancia, obviamente también tenemos que trabajar para dar mucho más transparencia en los procesos de contrataciones del Estado. Repito, hoy tenemos adelantos tecnológicos que hacen absolutamente imposible que nadie se escude en que hay procedimientos engorrosos que la gente no puede ver todo, se puede ver absolutamente todo, y lo que no se puede explicar que no se haga. Y al lado de eso también coincido respecto al tema de la justicia. Tenemos que avanzar en una reforma. Había algunas cosas que están dando vuelta, pero medio ralentizados, porque tenemos un exceso de personalismo en la Argentina. Personalismo respecto de seguir un presidente, personalismo respecto de seguir un líder, personalismo respecto de que me gusta tal o tal actividad de un poder del Estado porque me gusta tal o tal persona que ejerce esa actividad. Entonces, si hay un montón de jueces que nos sirven, los echemos a todos, pero digo, la preocupación es que si seguimos teniendo un sistema que no da respuesta en tiempo y forma al ciudadano argentino, por más que lo revivas a Levene, a Linares Quintana y a los mejores juristas de la historia, a Vélez Sarsfield de la Argentina, no va con las normas de flagrancia y con muchísimas otras normas que me parece que quedamos a mitad de camino, más allá de quién sea el juez, quién sea el procurador, quién sea lo que sea, que por cierto, si lo podemos arreglar mejor. Gracias, es muy gratificante escucharlos, porque además de la mirada económica, tiene una mirada ambos siempre con mucho foco en lo institucional y las reformas que se requieren. Para quienes no saben, en este auditorio, la Argentina es uno de los pocos países en el mundo donde
entre los aportes legales que se pueden recibir en una campaña electoral se pueden hacer todos los aportes en efectivo, no hay ninguna restricción para eso. Es un sistema muy poco sincerado, en todos los países del mundo hay problemas de financiamiento de la política, desde Estados Unidos hasta los países de menor desarrollo. El gran problema que tiene Argentina es la falta del sinceramiento, así que parece que la franqueza con la que ustedes hablan del tema y la necesidad de reforma es muy auspicioso. Ojalá podamos llegar a las elecciones presidenciales con una ley de financiamiento de la política. Nos quedan solo 3 minutos. Vos hablabas, Juan Manuel, de los riesgos y lo que implica tener una profesión de full life, como es ser dirigente de la política, muy joven. Si no recuerdo mal, vos entraste al Congreso a los 29 años. Sí, en realidad asumí ya con 30 cumplidos, pero fui electo con 29, sí. Así que y Alfredo, desde tu paso por ministerio, ministro, intendente de Godoy Cruz, son muchos años y muchos años por delante también los que tienen su carrera política. Me encantaría preguntarles ¿en qué momento decidieron que se iban a dedicar a la política y cuántos años tenían? ¿Estás pensando? Yo tengo una anécdota de, si bien mi familia, mi papi era simpatizante radical, se hablaba muy poco de política. Pero hice el servicio militar, obligatorio era, en ese tiempo, y era en el año 81-82. Y bueno, en el 20 de marzo del 82, que por otra parte es mi cumpleaños, me fui de baja del servicio militar, el 20 de marzo de 1982. Y el 2 de abril, la dictadura militar invadió Malvinas. Y yo acababa de salir y era la última camada que se iba, y entraban los nuevos. Y bueno, íbamos a la guerra y había una manipulación muy fuerte de la opinión pública, ¿no? Había censura, bueno, la dictadura. Pero circulaba información de alguna forma, ahí chiquito, en el periódico local de Mendoza. Leí a Alfonsín y al abuelo de Rogelio Frigerio, que ya estaba aquí, que eran los dos únicos dirigentes políticos que decían que era una barbaridad, que Inglaterra iba a venir, que nos iban a masacrar y que era ridículo lo que estábamos haciendo, que recuperarlo por esa vía era una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos y que solo se hacía para tratar de alargar el régimen unos años más. Y la verdad que era lo que yo pensaba de salir del servicio militar con 19 años. Qué locos estos tipos, ¿en dónde se están metiendo si nosotros no estamos formados? Los que salíamos no estamos formados para una guerra, los que entraban mucho menos. Me quedé con esa idea, que era muy fuerte, pero yo llegaba a mi casa y mis padres estaban entusiasmados con la guerra, entusiasmados con recuperar las Malvinas, no con la guerra. Y había un estado de opinión muy fuerte, ¿no? Manipulado, pero finalmente eso es lo que pensaba. Entonces me gustó mucho que Alfonsín, que ni lo conocía, haya remado contra la corriente, que diga una cosa contraria a lo que la mayoría de la gente pensaba en ese momento. Producto de la manipulación, pero objetivamente la mayoría de la gente se entusiasmaba con esa gesta. Hoy día que nadie lo cuente, que la mayoría del pueblo está en contra, porque no es cierto. Entonces, pregunté en mi pueblo, ¿quién trabaja con Alfonsín? ¿No? Este que era radical, no sé, bueno, qué sé yo, y encontré un hombre, un farmacéutico en un pueblo vecino, que, no, yo soy amigo de Alfonsín. Sí, así. Lo voy a traer, ¿por qué no organizamos y lo traemos al pueblo? Y 3 meses después lo trajimos al pueblo y ahí me enganché en la actividad política. Bueno, después estudié ciencia política y administración pública y ya me metí en la franja morada y fui presidente de la federación, y etcétera, etcétera.
y estoy aquí. Y ahí, para adelante. Ah, no sé, para adelante. Juan. Eso es como el dólar. Sabes que voy a contar una anécdota cortita, ya que estamos en el rubro. En el año 83 yo tenía 14 años, entusiasmado con todas estas cosas de la democracia. No había ninguna necesidad de decir que era más joven que yo. Salió, pero poquito. Vos sabés que, y eso ya era un año después de la anécdota que cuenta él, y resulta que, bueno, elecciones, qué sé yo ayudaba, colaboraba en la campaña, digamos, una función muy sofisticada, yo pintaba carteles, digamos, además no había llegado ni al rubro del señor que lo pintaba. Yo iba con una especie de mochilita que blanqueábamos la pared y después venía otro que era el letrista, que era más sofisticado que nosotros. Y entonces, bueno, llega la elección, me dan poder de fiscal para ir a controlar que estén las boletas en la urna. Yo tenía 14 años. La anécdota me acuerdo como si fuera hoy. Una presidenta de mesa me dice, usted no puede pasar porque es menor de edad. Entonces le digo, a ver, explíqueme usted, ¿a dónde? ¿Cuál es la norma que a mí me impide entrar a cuidar los poderes que acredita que yo soy fiscal? Acá tengo los votos para reponer. Si usted no me deja, está discriminando. Para no tener quilombo, me abrieron la puerta, yo ponía los votos, todo. O sea, esa era la baja de formación que teníamos en lo que significaba la democracia. Desde ahí siempre fui simpatizante de la política. Pero ya un poco más grande, advertí frente a la sucesión de desencantos, porque era un aficionado, me divertía, cada uno hace su vida, pero se divertía con eso. Advertí que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, y doy por sentada la buena fe del 80% de la dirigencia política argentina, desafío todo opinión contraria, que tenemos mal prestigio los políticos, creo que un 80% de gente con buena voluntad que quiere hacerlo, habrá otro 20% inescrupulosos que se quieren servir de la política, pero es otra parte. El grave problema que tenemos en la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, es que no nos hemos formado en la gran mayoría para ejercer la función. O sea, tenemos excelentes profesionales que podemos hacer excelentes cosas en un ámbito, en otro, en lo que sea, pero la formación en gerenciamiento público es algo, yo me empecé a involucrar más en esa actividad. Armamos una organización, una ONG que se dedicó a formar gerentes públicos, me dediqué a formarme a mí, hasta que me di cuenta que con eso no alcanzaba y una cosa lleva a la otra y terminé yo propiamente en la gestión pública. Pero creo que al final del camino tiene que ver con eso. Descarto, repito, la mala fe. Creo que hay enorme cantidad de hombres y mujeres con buenísima fe. Lo que pasa es que la función pública requiere una expertise muy especial que cualquiera de los que están acá, a muchos los conozco, cuando van a contratar a alguien para que administre determinada área y van a buscar algo de expertise, a ver, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, a ver, tiene algo, no te pide un super currículum porque por ahí un tipo nuevo no lo tiene, pero por lo menos tiene algo de formación, lo que sea. En el único lugar en donde nos hacemos administrar miles de millones de dólares por si me gusta o no me gusta la sonrisa, es en la política, y en la Argentina así nos va. Bueno, muchísimas gracias. Creo que después de 4 horas de estar aquí... Muchísimas gracias. Final para este panel denominado Una conversación con gobernadores argentinos. Gracias al gobernador de la provincia de Mendoza, licenciado Alfredo Cornejo, al gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, a la doctora Julia Pomares, que ofició de moderadora. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta jornada. Muchísimas gracias a todos por su presencia y a los sponsors, fundamentalmente. Ellos son Minera Andina del Sol, Monsanto, Pampa Energía, Pan American Energy, Panedile, PepsiCo, Philip Morris International, Uber y XP Investments. Y media sponsor, Financial Times. Y a todas las entidades colaboradoras también nuestro agradecimiento por del licenciado
licenciado Horacio Rodríguez Larreta. Seguidamente vamos a escuchar al licenciado Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.